El Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. Hace unos días tuvimos una sesión de preguntas y respuestas relacionadas con el tema del adulterio. Y surgió el tópico, surge el tema acerca de qué sucede con aquellas parejas que la hermana o que el hermano tuvo en el pasado y que de alguna manera se podría convertir en una ligadura del alma. A grandes rasgos le expliqué a la hermanita lo que realmente es una ligadura del alma en el tema de las relaciones del pasado, los amores del pasado, el nombre que usted le quiera dar. Y bueno, solo quiero agregar algunos puntos que no le comenté a la hermana. Yo escribí un libro hace unos años que se llama Otro Café para Vicky. Por el momento está agotado el libro. Pero así se llama, Otro Café para Vicky. Y luego dice como subtítulo, ¿qué sucede cuando tu cerebro se enamora? El libro tiene parte de narrativa, historias relacionadas con el tema del amor todas. Pero hay una que es la de fondo, que trata acerca de Vicky. Y bueno, Vicky tuvo su novio, que no duraron mucho. Ella lo deja. Ellos pierden el contacto totalmente. Pasan muchos años. Ella se casa. Y de pronto, ya casada, ella se entera de él. Y el gusanito de la curiosidad, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue de su vida? ¿Será que ya se casó? Y comienza la búsqueda. Y termina tan enamorada de él como antes o incluso hasta más, teniendo esposo. Este es un tema, mis hermanas, que se da dentro del marco del adulterio, porque hay muchos hombres que engañan a la esposa con una exnovia, con quizá la exmujer, quizá antes de casarse, él vivió con alguien más. Y de pronto regresa con ella. O regresa con una muchacha que fue su novia en la universidad. Y es un causante de adulterio. Este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué pasa? Bueno, yo le voy a poner ahí el pedacito como de 13 minutos en ese lapso, pues yo les explico a las hermanas, pero antes de ponerlo, solo quiero decir algunas cosas. Sucede que las personas transitan por la vida de una relación a otra y finalmente se casan, pero hay emociones que no se resolvieron. A esto yo le llamo emociones no resueltas. Esto está en la página 136 de mi libro. Emociones no resueltas. Y yo escribo acá, cualquier tipo de emoción sin resolver va a producir en nosotros infelicidad, la cual podría durar hasta años en desaparecer. Los sentimientos sin resolver van a generar un conflicto constante en nuestra mente y van a provocar un dolor emocional en nuestra vida que nos va a impedir realizarnos como personas y nos incapacitará a la hora de comenzar una nueva relación sentimental. Aquí yo le hablo a personas solteras. De hecho, cuando yo escribí este libro, todavía no me había casado. Pero bueno, dice acá, cuando nos atamos en nuestra mente a una persona que nos abandonó o que abandonamos, eso va a generar un estrés en nuestra vida que nos mantendrá por mucho tiempo en una marea de emociones negativas. Esa marea algunas veces estará alta y otras veces baja. Por algún tiempo la persona se sentirá tranquila y de pronto se sentirá mal y de pronto terriblemente mal.
Terriblemente mal, ¿por qué o por quién? Por aquella persona que dejó, por ejemplo, antes de conocer a la que actualmente es su esposa. Luego tengo otro apartado que se llama recaídas de amor. Recaídas de amor. Son los casos de personas que vuelven con el exnovio o la exnovia, o por lo menos lo intentan. Algunas veces los dos están enamorados y otras en las que solo uno de los dos está enamorado y la otra persona volvió, quizá solo por lástima o por algún otro interés, por ejemplo, algún interés económico. Es decir, el exnovio quiere volver con ella. Ella ya no siente nada por él, pero regresa con él porque ve que él ahora ya tiene dinero, es un hombre casado y ahora tiene dinero y a ella le fue mal, por ejemplo, con el actual esposo. Le fue mal en todas las áreas y también en la económica. Y bueno, ella aprovecha esa oportunidad. Esa oportunidad. Dice, también están los casos donde luego de cierto tiempo la persona vuelve a sentirse enamorada de su expareja, pero el ex o la ex ya no siente nada y está con alguien más, como el caso de Vicky, la protagonista de este libro en la parte narrativa, porque este libro tiene la parte narrativa y luego la parte explicativa, ¿no? El desarrollo del tema. Dice, chavas o muchachas que creían estar bien, pero de pronto, por un pequeño estímulo, óigalo, por un pequeño estímulo, una foto del exnovio que ya la tenían por perdida dentro del celular, o porque vieron el número de él en sus contactos telefónicos, o porque lo vieron en la calle, o simplemente porque alguien se los recordó y se vuelven a enamorar de un ex que ya no quiere nada con ellas. Es común escuchar, por ejemplo, Gaby se volvió a enamorar de Fernando, de Carlos, de Juancho, pero él ya no quiere nada con ella, ya está con alguien más. En este caso, Gaby tuvo una recaída amorosa. Esto mismo pasa con los drogadictos. Y bueno, yo explico acerca de qué es la tolerancia, qué es la abstinencia y la reincidencia. O sea, esto pasa en aquellos que consumen drogas. Recuerden que una persona se puede volver la droga de otra. Una persona puede pasar por la etapa de tolerancia, es decir, cada vez necesita estar más con esa otra persona. Luego, si hay una ruptura, pasa por la etapa de la abstinencia, se siente terriblemente mal. Se lo estoy resumiendo, mi hermana, no le puedo leer todo. Se siente terriblemente mal porque la otra persona la dejó o porque él la dejó. Y hay un dolor y hay un sufrimiento y unas ansias terribles por regresar con la persona. Es la etapa de abstinencia. Y luego viene la etapa de la reincidencia. Y es aquí donde la persona vuelve a sentir lo mismo por la expareja. Es decir, pasó por la abstinencia, le dolió, sufrió, lloró, la buscó, la rogó y la otra persona ya no quiso nada. Pasó el tiempo y él creyó que había superado eso. De pronto, un pequeño estímulo vuelve a activar esa red neuronal con el nombre expareja y él tiene una reincidencia o una recaída. Yo explico también en mi libro, mis hermanas, en la página 140, que hay rupturas amorosas de puntos suspensivos, rupturas amorosas de punto y seguido y rupturas amorosas de punto y aparte. Usted tendría que averiguar cómo fue que terminó esa relación, qué tan segura está usted que fue de puntos suspensivos o de punto y final. Porque a lo mejor usted puede pensar que fue de punto y final y a lo mejor fue de puntos suspensivos.
Lo explico rapidito. Rupturas de puntos suspensivos son aquellas rupturas donde la pareja se pelea y no saben si terminaron o aún siguen siendo pareja. Si aún siguen siendo novios, porque ninguno de los dos lo dijo. Ninguno de los dos habló claro en el sentido de que, bueno, hasta aquí. Aunque lo insinuaron, pero no fueron claros. Pasa tiempo así, sin saber nada. Por lo tanto, la relación queda en espera de un veredicto, de una resolución. Queda en puntos suspensivos porque no se sabe, pues posiblemente continúen o a lo mejor ya no. También son aquellos casos donde se dicen, démonos un tiempo. Necesito aclarar mis pensamientos. Estoy confundido o estoy confundida. Y la relación queda en pausa. Este tipo de rupturas tiene relación siempre con el síndrome de abstinencia, lo que ya comenté, ¿no? Están las rupturas de punto y seguido. Hay relaciones de pareja donde pelean, terminan, o sea, cortan, regresan, pelean, cortan, regresan. Los noviazgos donde se dejan y regresan, y cuando esto sucede una y otra vez, padecen de algo que se llama amnesia emocional, pues olvidan las causas muchas veces de peso que les llevó a terminar la relación. Olvidan las cosas malas que vivieron con esa persona y caen en relaciones de codependencia que llevará la relación al fracaso. Pero regresan a la relación por la adicción que tienen, por esa dependencia, por el dolor emocional que provoca la abstinencia, es decir, la separación. O sea, no pueden estar mucho tiempo con la relación rota, necesitan volver, o por lo menos una de las dos partes. Dice, regresan a la relación por la adicción que tienen, por esa dependencia, por el dolor emocional que provoca la abstinencia, la separación. Regresan por todos los desbalances neurohormonales dentro del cerebro, entre otros la serotonina. Y en cuanto a este tema, las rupturas de punto y seguido, mis hermanas, estas rupturas duran más tiempo, es decir, la pareja dura más tiempo separadas y pueden ser años, mi hermana. Las de puntos suspensivos duran menos tiempo separadas. Y le estoy hablando de casos incluso cuando el hombre ya está casado, ¿no? Y tiene ya 3 años que se dio esta ruptura de punto y seguido. No sé si me explico. Dentro de la ruptura de punto y seguido está la reincidencia o la recaída. Le voy a contar un caso acá que tengo en mi libro, en la página 141. Reincidencia. Bueno, un caso real, un caso verídico. Nos tuvimos que dejar. Éramos de la misma aldea y todo estaba resuelto para que yo me fuera para Guatemala, es decir, para la capital, a estudiar medicina. Ella sufrió mucho y yo también. Al principio me costó, pero luego me fui recuperando y la dejé de querer. Escuche. Luego me fui recuperando y la dejé de querer. Allá en la capital conocí a una chica que también estudiaba medicina, al igual que yo. Nos hicimos novios, nos graduamos y nos casamos. Tuvimos 3 hijos que eran mis tesoros. La vida me sonreía de oreja a oreja, pero un día, y miren, en algunos casos llega ese día, pero un día, después de años de no ir a la aldea, donde ya solo quedaban algunos parientes míos, decidí regresar. Vea, llegó el día en el que él decide regresar a la aldea.
Dice, mis padres se habían ido a vivir conmigo a la capital. El motivo de mi viaje a la aldea no fueron mis parientes lejanos, no, sino el ir a buscar a aquella muchacha a la que le dejé roto el corazón. Quería saber de ella, si aún vivía allí, si se había casado, qué había sido de su vida. Resultado, me volví a enamorar de ella incluso más de lo que la amé al principio. Ella era una madre soltera con 2 hijos, a los que yo terminé de criar. Destruí mi hogar. Mis hijos se tiraron a la perdición y después de un tiempo, la muchacha de la aldea me engañó con el papá de su hijo más pequeño y yo terminé solo. Muy bien, ahí termina el caso. Y yo digo, las personas suelen regresar con sus exparejas o por lo menos lo intentan. Así haya pasado 1 año o más. Sienten la necesidad imperiosa de regresar aunque haya pasado muchísimo tiempo desde que terminaron la relación y cuando no lo logran, es decir, cuando no logran que la otra persona regrese, entonces sufren. Hay una gran cantidad de adictos a las drogas que logran pasar un buen tiempo sin drogarse, lograron superar el síndrome de abstinencia y al parecer ya lograron dejar la adicción, ya no sienten nada por las drogas, pero de pronto luego de haber pasado mucho tiempo, después del último contacto con ellas, con las drogas, vuelven a caer en ese laberinto sin salida. Algo los indujo nuevamente a caer en el consumo de drogas y a esto se le llama recaídas. Pongo esto de ejemplo en el libro porque esto mismo sucede en el tema del amor. Lo mismo sucede con la conducta del enamorado. Toman la ruta del no retorno, es decir, cuando se determinan a tener un encuentro con la expareja, nada los hará desistir, solamente el Señor, mis hermanas, solamente el Espíritu Santo. Cuando ellos deciden volver con una expareja, nada los detiene. Dice, no dan marcha atrás a los comportamientos de búsqueda. Son comportamientos de búsqueda, mis hermanas. Averiguan dónde vive, la llaman, la buscan, preguntan. Son comportamientos de búsqueda. Que el Señor los reprenda. Dice, no dan marcha atrás a los comportamientos de búsqueda y será inevitable el encuentro con esa persona. Como lo es el encuentro inevitable con la droga, en el caso de los drogadictos. Exactamente, coloco yo acá, eso le pasó a Vicky. Tuvo varias recaídas con la misma persona a lo largo de muchos años. Fue reincidente. Por eso a esto también yo le llamo reincidencia o recaída. Dice, en el caso de los drogadictos no se puede hablar de recaída si la persona sigue en la adicción, si nunca la ha superado. Y en el caso de las relaciones de pareja, no se puede hablar de recaída si las personas no se habían dejado. Tampoco si no habían superado el dolor de la ruptura. Es decir, cuando hablamos de recaída, mis hermanas, se utiliza ese término cuando, por ejemplo, su esposo ya había dejado a esta mujer durante muchos años. En apariencia ya no sentía nada. Y si de pronto él vuelve con ella, a esto se le llama recaída. Es decir, no puede haber una recaída cuando no se han dejado. Y no puede haber una recaída si la persona todavía estaba enamorada. Solo se puede hablar de recaída si la persona ya había tenido una caída, si ya había estado en el hoyo de la adicción o en el agujero del amor romántico. Es un retorno a los comportamientos propios de la adicción a la droga o a la expareja. Comportamientos que ya había abandonado la persona, que ya los habían superado, y ese retroceso lleva de vuelta al consumo y, en el caso del enamorado, a la relación que se había roto, es decir, vuelve. Y como en todas las recaídas, como en el caso de los drogadictos
o de los eternos enamorados, como en el caso de Vicky, suele haber sufrimiento, oiga lo que hay ahí, suele haber desilusión, autorreproches, sentimiento de culpa y el desengaño que no falta al saber que todo fue una pérdida de tiempo, de energías y hasta de dinero y de salud. Y luego yo coloco acá las rupturas de punto y aparte. En este tipo de rupturas se dan las reincidencias. Esta clase de rupturas son las que duran por más tiempo. La pareja dura más periodos separada. Es decir, en las rupturas de punto y aparte pueden durar un par de años separadas. En las rupturas de punto y aparte, en las rupturas de punto y seguido podrían durar algunos meses. Incluso podrían llegar al año. Pero en las rupturas de punto y aparte, mis hermanas, créanme, en las rupturas de punto y aparte podrían durar 3, 5 años, 7 años. Y se cree que la relación ya terminó, pero solo fue una ruptura de punto y aparte. Recuerde, el punto y seguido dura menos tiempo, la separación. Luego vuelven. Las de punto y aparte duran más tiempo. Las de punto y seguido duran menos. El distanciamiento, la separación, dura menos en las de punto y seguido. En las de punto y aparte dura más, pero no significa que no van a regresar, regresan. Esta clase de rupturas son las que duran por más tiempo. La pareja dura más periodos separada, pero luego hay un recomienzo, o por lo menos uno de los dos lo intenta. ¿Qué significa punto y aparte? Que hay un espacio más prolongado, una pausa mayor para continuar con la escritura. En este caso, para continuar con esa relación. Es una ruptura de punto y aparte, aunque las personas piensan o pensaron que había sido un corte de punto y final. Reincidencia significa caer en lo mismo, repetir un mismo hecho o la misma falta. Como el delincuente que luego de ser apresado por un delito que cometió, al salir de prisión vuelve a cometer la misma falta. Reincidió porque volvió a delinquir. La muchacha que tras una ruptura amorosa cae en una prisión emocional donde sufre, pues se vuelve esclava de esos sentimientos desamorosos, o mejor dicho, de esas sustancias cerebrales, pero luego logra salir. Al parecer ya no siente nada por él, o sea, por la expareja, por el exnovio. Pasan los meses o los años, incluso por el exmarido, ¿no? Pero por curiosidad o por imprudencia decide llamar al exnovio, al exmarido, para preguntarle algo, para pedirle un favor, o simplemente porque se recordó de él y de pronto se vuelve a alborotar el hormiguero. Platicaron y platicaron, comentaron, reclamaron, recordaron, se cambiaron el celular de oreja unas 100,000 veces, casi que se aplastan la oreja de tanto tener el aparato pegado por tantas horas y dejan de hablar hasta que se les descarga el celular o hasta que se dan cuenta de que ya casi amanece. Toda la noche dialogando. Y entonces reviven esos viejos sentimientos y terminan nuevamente enganchados, como el delincuente que reincide al cometer la misma falta y vuelve a prisión, o como el drogadicto que vuelve a consumir drogas después de un largo tiempo de ya no drogarse y termina preso, esclavo nuevamente de la adicción. Dice, y se repite el proceso. Con los días comienza a aumentar la frecuencia del consumo y la cantidad de la droga para seguir sintiendo lo mismo. Cae en la fase nuevamente de la tolerancia. Pasa lo mismo entonces con las relaciones de pareja. Cuando el drogadicto
deja la droga o intenta dejarla, cae en el síndrome de abstinencia, sufre y de nuevo busca la droga con desesperación. Y cuando por fin la logra dejar, ¿qué sucede? Al cabo de algunos meses o años, con un pequeño empujoncito termina reincidiendo. Si se trata de meses, fue ruptura de punto y seguido. Si se trata de años, fue una ruptura de punto y aparte, pero no fue de punto y final. Dice, reincidencia no es otra cosa que la regresión a viejos patrones. Oiga, mi hermana, viejos patrones, sentimiento y comportamiento que de alguna manera se habían superado o se creían superados. Es un círculo vicioso desesperante. El mismo círculo en el que caen los amantes. Bien decían las abuelitas, donde hubo fuego, cenizas quedan. Ok, porque este material fue diseñado para personas solteras, pero que caen en este tipo de cosas. Aquí digo yo, aclaro, no estoy satanizando todos los casos donde una persona luego de cierto tiempo vuelve o desea volver con su pareja. Si la otra parte todavía está sola, si también desea volver, no hay problema, vuelven y ya. Pero si ya están casados o cualquiera de los dos lo está, volver con la expareja o solo intentarlo sería adulterio. O si la otra persona ya no desea volver, aunque no estén casados, aferrarse a esa reconciliación sería una necedad y un desgaste psicológico terrible. La industria del cine y la música ha tratado muchas veces este tema, las recaídas de amor. Ahora yo pregunto acá, ¿qué sucede en el cerebro con las recaídas de amor? Y aquí ya voy a ir terminando, mis hermanas. Existe una razón fisiológica en las reincidencias amorosas. Antes que nada te explico, ¿qué es una conexión sináptica? Una conexión sináptica es la unión o comunicación entre las neuronas por medio de neurotransmisores. Haz de cuenta que es como una conexión eléctrica por donde pasa la corriente. Es como una ruta dentro de tu cerebro formada por neuronas, por donde viajan neurotransmisores como la dopamina. ¿Por qué se dan las recaídas de amor? Ya te explico. Una experiencia positiva, las vivencias románticas dentro de la pareja, estableció una conexión sináptica. Ese noviazgo, esa relación formó una nueva red neuronal en tu cabeza, donde tuvo una participación activa el sistema límbico, el sistema de la recompensa. Y no creas que solo en tu cabeza, de seguro también en la cabeza de ella, coloco acá. Dice, se comparten redes neuronales similares de tipo afectivo. Luego se dejan, sufren, lloran y se recuperan. Repito, luego se dejan, sufren, lloran y se recuperan. Cuando el muchacho logra superar la ruptura, cuando ya no siente nada por la chava que lo dejó, esto se debe a que esa conexión se fue debilitando y por fin se desactivó, queda inactiva. Esa falta de estímulos, oiga mi hermana, esa falta de estímulos, el ya no compartir con esa persona y ya no saber nada de ella y el enfocar los sentimientos hacia otras cosas o hacia otras personas, dice, esto logra que se vaya apagando esa conexión de neuronas. Esa red neuronal relacionada con ella, con la expareja, formada por esa conexión sináptica, no desapareció, solo se apagó. Es posible que nunca más se active, pero también es posible que se vuelva a activar. Si esa vía neuronal ya no se toca, no hay problema. Pero si se vuelve a tocar, es decir, si alguien nos pregunta por esa persona, si nos ponemos a pensar y pensar en ella, o si alguien más nos la está recordando a cada poco, es
probable que esa conexión neuronal se reactive. Aunque no siempre sucede, no siempre, pero suele pasar. Y dice, y nos volvamos a enamorar. Esa estimulación, el pensar o hablar de ella, vuelve a encender esa conexión sináptica, esa conexión neuronal, y la viene a reforzar con toda su base neuroquímica. O sea, mis hermanas, hay un reforzamiento con toda su base neuroquímica, logrando que la persona vuelva a darse la enamorada de su vida con su expareja y hasta de una manera más intensa que al principio. Y bueno, podría seguir hablando, mis hermanas. Acá comienza otra fase donde dice causas de la recaída. Y coloco algunas causas de recaída, pero en las rupturas de punto y final. Trataré de terminar con las rupturas de punto y final. Muchas parejas a lo largo de la relación tuvieron muchas rupturas de punto y seguido. Algunas de punto y aparte. Y al final nunca lucharon por superar todos esos motivos de ruptura. No lucharon por la relación y todo se acaba con la ruptura de punto y final. Dice, todo se acaba con la ruptura de punto y final. Por último, la persona llega a la conclusión de que su historia sí tendrá un final. En algunos casos, a lo mejor sí lucharon por la relación, pero por último se dan cuenta de que no son el uno para el otro y le ponen un hasta aquí a todo, o por lo menos uno de los dos lo hace y jamás regresaron. Fin de la historia. ¿Rupturas? De seguro hubieron muchas, demasiadas quizá, hasta que llegó la definitiva, la de punto y final. Esto lo extraje de mi libro que se llama, ya dije, mis hermanas, Otro café para Vicky. ¿Qué sucede cuando tu cerebro se enamora? Este libro se publicó en el año 2017, por primera vez en el año 2017. Mis hermanas, le oro al Señor que la ruptura que por el momento usted está pasando solamente sea una ruptura de puntos suspensivos, mi hermana. Y en el nombre de Jesús, esa relación se va a recuperar. Y se va a recuperar para siempre. Y algo muy importante, pidámosle al Señor que las relaciones que usted tuvo en el pasado realmente sean relaciones de punto y final. Punto y final. Y no mirar hacia atrás, que porque el esposo está con otra, que porque su esposo la tiene abandonada y usted luego comienza a pensar en ese exnovio. No, mi hermanita. Eso sería cometer una grave falta ante el Señor y una grave falta hacia su familia. Y orémosle al Señor para que su esposo, todas las relaciones que tuvo en el pasado, sean relaciones de punto y final. De tal manera que ya no exista la posibilidad de que él vuelva con una de estas personas con las que convivió en el pasado. Amén. Eso es algo muy, pero muy importante. Así que es importante que se rompa esa ligadura del alma, porque de alguna manera es una ligadura. Él podría estar ligado a una relación del pasado. A lo mejor la otra persona ya no está ligada, pero él sí. Por lo mismo hay que pedirle al Señor en oración que se corte toda ligadura almática con alguna persona de su pasado. El pasado tiene que pasar. Si el pasado no ha pasado, entonces no es pasado. Sigue siendo un presente que genera dolor y sufrimiento.
Quise dar una pequeña introducción a lo que yo expliqué en la reunión, mis hermanas, pero creo que me alargué. Mis hermanas, por favor, mantengamos la comunión con el Señor. Renuncie, rechace cualquier atadura que le tenga o que pueda tener con alguna persona de su pasado. Porque el pasado tiene que pasar. No puede seguirla alcanzando en el presente, porque le va a afectar su presente y le puede destrozar su futuro. Amén. Escuchemos ahí lo que yo les explico a las hermanitas. El Señor les bendiga. Esto que estamos hablando, mis hermanitas, es algo que suele pasar. Vicky, sinceramente, existe. Es una mujer que cada vez que era su cumpleaños, cada vez que cumplía años, le pedía al esposo que la llevara a pasear, que la complaciera y la llevara a pasear a tal ciudad, a X ciudad. Y esa ciudad era donde vivía el exnovio. Y ella iba con el afán, con la idea, con el plan de quizá mirar al exnovio en esa ciudad. El pobre esposo engañado, creyendo que la intención de ella era únicamente por ir a pasear. Y no, la intención de ella era ver si miraba al exnovio, quizá por el parque, quizá por alguna plaza. Y el pobre esposo llevándola, gastando, invirtiendo en ella. Y sin saber que el motivo del viaje cada año era para ir a esa ciudad, a ese pueblo de donde era el exnovio. Tristemente pasan casos así. Ella cayó en una terrible depresión. Luego ella anhelaba comunicarse con él, le pedía a la hermana que lo contactara, al exnovio. Y la hermana le decía al exnovio, por favor, hablale, decile algo. Mi hermana está que ya no aguanta, está en una terrible depresión por ti. Les cuento esto, mis hermanas, es un caso verídico. Un caso verídico del que yo soy testigo, mis hermanas. Así que a continuación, pues usted va a escuchar pues una pequeña explicación acerca de esto mismo, ¿no? Como para que se le aclare un poquito más el tema. El Señor le bendiga. ¿Cómo usted se liga o cómo usted puede estar ligada a una persona del pasado? No ese es el tema, pero se los voy a explicar. ¿Cómo? Cuando usted le prometió amor eterno. Cuando usted le dijo, nunca te voy a olvidar. Cuando él le dijo, nunca me vas a olvidar. Así estés con quien estés, conozcas a quien conozcas, jamás me vas a dejar de querer. Hay una canción romántica, mundana, que no hay que escuchar, pero dice, un amor como el mío no se puede apagar. Un amor como el mío no se puede tal cosa, dice. Entonces, un amor como el mío no se puede apagar. Entonces, hay situaciones que la persona le dijo a usted en el pasado, antes de terminar la relación, que le puede provocar una ligadura, ¿no? Ese tipo de cosas, y nos vamos a desviar un poquito del tema. Ese tipo de cosas, jamás me vas a olvidar. Quiero que lo sepas. Nunca vas a conocer a alguien como yo, te lo digo. Eso es una atadura del alma. Que usted le haya dicho a él, tú eres el amor de mi vida. Nunca voy a volverme a enamorar. Nunca te voy a dejar de amar. Vivirás en mi mente para siempre. Si hermanita Carmen no le explicó eso, eso también forma parte, ¿me entiende? O sea, lo que hermanita Carmen le explicó, es importante. Sí. Es importante. Pero esto que le estoy diciendo también es muy importante, porque con nuestras palabras nos atamos, mis hermanas. Con nuestras palabras nos amarramos y nos ligamos almáticamente a esa persona. Luego usted
conoce a alguien más. Si pudiera apagar el micrófono, mi hermana, disculpe, solo porque como que hay mucho aire ahí. Gracias, muy amable. Luego usted conoce a alguien más y ese alguien más es su esposo. Usted está con él, vive con él y al paso del tiempo, usted de pronto empieza a pensar en ese exnovio y de pronto se empieza a dar cuenta que hay algo ahí que todavía está pendiente. El cerebro trabaja por círculos. El cerebro trabaja por círculos. Cuando el círculo no se completó, ahí hay un problema. Cuando el círculo no se le dio un cierre. No sé si hermanita Carmen le explicó acerca de los círculos del cierre. Hermana Nalki. No, pastor, porque no, del círculo no me comentó ya lo que dijo, que vamos a quitar la atadura, que mencionemos los nombres de nuestros exnovios y demás, ahí no. Bueno, ok, eso que dijo ella es bueno. Pero le estoy explicando ahorita algo que va más allá, que profundizando un poquito. Cuando el cerebro no completa el círculo y el círculo quedó abierto, ahí dejó usted una puerta abierta en las relaciones del pasado. Una puerta abierta que se convierte en una atadura del alma. Ejemplo de círculo incompleto. Ejemplo de puerta abierta. Acá en Guatemala se dio el conflicto armado. Muchas personas perdieron a sus familiares en ese conflicto. Tiempo. Gracias, hermanita. Gracias, le agradezco. Pero ahorita me voy a extender un poquito solo para explicar esto. Gracias, mi hermana. En el conflicto armado, en esa época, mucha gente perdió familiares. Nunca supieron, o en el momento en el que la persona desapareció, no sabían si el familiar había sido muerto por la guerrilla, por el ejército, o se había ido lejos, a otro lado, a vivir a otra parte, o lo habían secuestrado, o simplemente se había desaparecido por X o Y motivo y estaban en la espera de encontrarlo. Lo buscaban, iban cuando aparecían fallecidos, así como XX, que no los podían identificar, iban a verlos y no los encontraban, no eran ellos. Y así pasaron los días y los meses. Y de pronto pasaron los años y nunca vieron el cadáver. Nunca vieron el cadáver. Entonces el cerebro dejó una puerta abierta y un círculo que no se completó. Quedó así. Pasaron los años y esto trae dolor y sufrimiento. Luego, como que se adormece ese dolor, pasa mucho tiempo sin sentir nada la persona, el hijo, por ejemplo, o la esposa del desaparecido, y de pronto vuelve a activarse ese pensamiento: estará vivo, estará muerto, y esa puerta abierta, ese círculo incompleto, genera dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque para cerrar ese círculo, la persona necesitaba ver el cadáver, ver a la persona en una caja de muerto, aunque tal vez no verla, pero por lo menos saber que ahí estaba dentro. Y por eso es que muchos necesitan que les abran la ventanita para ver a la persona fallecida, porque una de las etapas del duelo es la negación, y se continúa la negación aún sabiendo que está la caja de muerto ahí. Como que tiene que verlo para que empiece a aceptar la realidad de que su ser querido sí murió. Cuando entonces no pasa eso y queda esa puerta abierta, eso se convierte en una ligadura del alma. Lo mismo pasa con las relaciones amorosas, las relaciones que usted tuvo antes de casarse. Queda un círculo abierto, no se cerró bien, se cerró mal o no se cerró, y entonces con el tiempo literalmente se vuelve una ligadura del alma y usted puede volver a sentir por esa persona lo que sintió en el pasado y aún más de lo que siente por su esposo. Esa es una verdadera ligadura del alma, la cual hay que romper. Por lo que ya mencioné, que círculos incompletos, puertas abiertas que quedaron así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Que hay una red neuronal, le estoy dando una explicación científica de esto, una red neuronal con el nombre exnovio. Y si de repente usted comienza con la curiosidad, ese gusanito de la curiosidad,
¿Y qué sería de su vida? ¿Será que se casó? ¿Será que todavía vive con ella? Y de repente, ¡boom! Esa red neuronal se activa, se prende. Y usted comienza a sufrir. La esposa comienza, la hermana comienza a sufrir, a llorar. Ya no le importa al esposo. Empieza a buscar al exnovio en las redes sociales. Y no digamos si está pasando por una situación de adulterio por parte del esposo, de abandono, de rechazo. Entonces empieza a querer revivir, y de hecho lo revive, los eventos que pasó con el exnovio, a recordar solo lo bueno y no lo malo del exnovio, a idealizar, lo comienza a idealizar pensando que él era realmente el hombre de su vida, a recordar lo que ella le dijo a él antes de dejarse y de nunca volverle a ver más. Ahí se activa una verdadera ligadura del alma, porque esa red neuronal que estaba apagada, usted la volvió a encender y empieza a mirar recuerdos, a mirar cositas que le regaló una tarjetita para el día de San Valentín. El Señor lo reprenda porque es un demonio. Y usted la va a sacar una foto que tiene guardada, un peluche que le regaló. Todo eso representan ligaduras del alma. Todo eso usted lo tiene que quemar. Usted no puede estar con eso. Usted tiene que reprender, renunciar y buscar alguna cosa que sea una representación de esa relación anterior. De lo contrario, la persona empieza a pensar, lo empieza a buscar en redes, qué fue de su vida, y la persona se puede enamorar otra vez de ese exnovio de la misma manera, con la misma intensidad o aún mayor. Y ya no le va a importar ni el esposo ni los hijos, y va a querer regresar con el otro, y tal vez el otro ya casado con otra, con hijos y demás, y ella persiguiéndolo en las redes sociales, averiguando de él. Y entre más lo busque, entre más averigüe de él, más va a sufrir, más se va a obsesionar. Esto también pasa con los esposos. Hay que tener cuidado, porque en el caso de la hermanita Raquel, que estuvo antes, que por toda esa temporalidad que ella decía que hace 5 años separada, hace 4 años divorciada y demás, en el caso de que él está llegando, ella está alimentando de alguna manera eso, como también él. Ok, pero cuando él se retira y ella empieza a recordar, a mirar, a visualizar, a ver fotos, a buscarlo por redes, esa red neuronal que se estaba apagando, que ya no le estaba causando dolor, de pronto se activa y ella empieza a obsesionarse por él y a sufrir de manera innecesaria. Entonces, estas son ligaduras del alma que hay que romper. Hay que romper con exnovios, gente incluso alguien que fue una persona con la que usted convivió durante algún tiempo, quedan alguna ligadura del alma. Sobre todo cuando se hacen esas promesas. Cuando él se lo dijo a usted, el exnovio se lo dijo a usted, nunca me vas a olvidar, jamás vas a encontrar a otro como yo. O que ella se lo dijo a él, nunca te voy a dejar de amar, quiero que lo sepas. Todas esas palabras le ataron, le ligaron el alma, y al parecer, como que no hay nada que le haga sentir algo por él. Pero de pronto, si ella comienza a pensar, puede haber alguna reactivación de esa red neuronal. Ese círculo abierto cobra vigor y puede cobrar vigencia una ligadura del alma. Me quise extender un poquito en esto, solo para aclarar, para no tanto aclarar, sino para reforzar lo que la hermanita nos comentó, ¿verdad? Acerca de este tema, ¿no? Esta temática de alguna ligadura del alma con alguien del pasado. ¿Qué hay que hacer? Hay que renunciar, hay que rechazar, hay que orar, hay que cerrar puertas. En la oración hay que decirle al Señor, Señor, cierra ese círculo, ciérralo tú, por favor. Ciérralo, por favor, ciérralo. El hecho de cerrarse, el Señor le va a permitir a este hombre llegar a saber, este hombre ya hizo vida, este hombre tiene otra esposa, y aunque usted no lo sepa, el Espíritu de Dios le va a hacer ver que usted tiene que romper con ese pasado, que él ya hizo vida por otro lado, ya tiene su esposa, es felizmente casado, o
se asume que ha de ser felizmente casado. Al fin y al cabo, eso ya no me importa, no me interesa, no tiene ninguna importancia en mi actualidad. Mi importancia está con mi esposo y con mis hijos. Y el Señor, cualquier situación o cualquier herida ligeramente abierta que pueda estar, el Espíritu Santo la cicatriza y usted le pide al Espíritu Santo, aplica en mi corazón el bálsamo de Galaad, y el Espíritu Santo lo aplica. Y esa puerta se cierra, ese círculo se completa, esa red neuronal se inactiva y desaparece. El Señor le bendiga, mi hermanita. Vamos, mis hermanas, con la siguiente hermanita. Esto que acabo de explicar lo grabé, mis hermanas, y voy a ver si lo hago en video. ¿Para qué? Para que si alguien lo necesita volver a escuchar, que lo pueda escuchar.